A continuación, tengo el gusto de presentar a don Rafael Frochoso Sánchez, que está a mi derecha, académico correspondiente de las Reales Academias de la Historia de Córdoba y de Toledo, miembro también de la Cofradía Internacional de Investigadores de sede en Toledo, secretario del Instituto de Estudios Califales de la Real Academia de Córdoba desde el año 2013. Este Instituto de Estudios Califales celebra anualmente unas jornadas que luego son publicadas en la revista Al-Mulk, y desde el número 5, correspondiente al año 2005, participa con un trabajo sobre historia, numismática, epigrafía o arqueología. Y desde el año 2013 participa en la organización de las jornadas y en la redacción de la revista. Ha publicado varios libros, muchos de ellos yo mismo los he utilizado porque compartimos una línea de investigación en numismática. El título de algunos de ellos es Las monedas califales de Al-Ándalus y de Madinat al-Zahra. Otro, Los feluses de Al-Ándalus. Otro, el dirham andalusí en el Emirato de Córdoba. Y además los conventos de San Zoilo, Armilatense y San Francisco de Monte. Y por último, las Almunias y el Alcázar de la Ruzafa. Tiene la palabra don Rafael Frochoso. Quiero agradecer las amables palabras del señor Cano Ávila y la invitación realizada para hacer estas presentaciones para el conocimiento que tenemos o que se tiene sobre la Córdoba actual. En mi trabajo voy a hablarles sobre algunas piezas que no son conocidas, están fuera de los caminos que normalmente se hace cuando se llega a Córdoba. Por eso quiero introducirme en presentar lo que no es muy conocido. En fin, al firmarse las capitulaciones entre Fernando III y los cordobeses, la ciudad de Córdoba es entregada por los musulmanes al propio rey don Fernando, y en ella entra el día 30 de junio del año 1236, siendo recibido honoríficamente en procesión en la antigua mezquita convertida en iglesia de Santa María. Al establecerse los cristianos en la ciudad, se hizo un repartimiento de las propiedades urbanas entre los que habían tomado parte en la conquista y los que acudieron a poblarla. Los edificios existentes se destinaron a nuevas residencias, viviendas, iglesias, conventos, almacenes, bodegas, etc., y se adaptaron a los nuevos dueños, por lo que necesitaron de una remodelación e incluso se hicieron nuevas construcciones, y para ello se utilizaron los materiales que tenían a mano, fundamentalmente sillares, fustes, basas, capiteles, sobre todo para hacer las nuevas iglesias, palacios y centros administrativos. En esta presentación nos vamos a centrar en hacer un recorrido por los diferentes edificios que tienen detalles poco conocidos o incluso viviendas particulares, la mayoría fuera de las rutas turísticas, en las cuales se mantiene patente la huella de los cambios realizados por los nuevos propietarios a través de los años desde la Reconquista de Córdoba. Un primer ejemplo de estos reaprovechamientos de materiales de construcción lo encontramos en los reinados de Alfonso XI y Pedro I, al utilizarse la piedra de los sillares de Córdoba la Vieja para la construcción de la colegiata de San Hipólito. En 1350, el rey Pedro I prohíbe pastar en esta heredad a las bestias y a los bueyes que no estén acarreando piedra para la construcción dicha anteriormente. Otro de los elementos de construcción más reutilizados fueron los fustes, basas y capiteles. Los encontramos decorando iglesias, los claustros de los conventos, palacios, baños públicos e incluso viviendas particulares. Al fijarnos primeramente en las iglesias, sobre todo en las denominadas iglesias de la Reconquista, además de la utilización de sillares para su construcción, vemos que eran adornadas con capiteles reutilizados para su decoración. Algunos de ellos proceden de la etapa romana e incluso visigoda, como San Nicolás de la Villa. Esta iglesia está situada
en el lugar que ocupaba la antigua mezquita de Abu Udman, de la cual subsiste la parte inferior del alminar. Está aquí. Convertido en torre campanario. En la fachada sur podemos contemplar estos dos bellos capiteles tardorromanos. En la iglesia de San Pablo encontramos en la entrada lateral desde la calle de San Pablo una puerta con un arco ojival y una serie de capiteles califales reutilizados como decoración de la portada. También encontramos en la zona antigua del antiguo claustro de la iglesia una interesante capitel en la escalera de la actual Consejería de Cultura, este que tenemos aquí. Los claustros de los conventos son unos espacios en los que se han concentrado una buena parte de los fustes y capiteles que, al ser en algunos casos centros de clausura, son poco conocidos. Presentamos en el claustro del convento de Santa Cruz primeramente una serie de 6 capiteles, la mayoría tardorromanos. Llevan apoyo directo sobre el capitel y el fuste, excepto el número 5, este de aquí, que conserva una lámina de plomo intermedia para garantizar un mejor apoyo y evitar posibles deslizamientos. Hay también 3 capiteles califales. El primero de ellos destaca en la nervadura de acantos con unas perforaciones que realzan las hojas de aspecto espinoso, y el segundo igualmente de estilo compuesto. Tiene muy definidas las hojas del cálatos con unos sencillos rombos en el equino. El tercero también es compuesto con volutas y equino lisos, lo mismo que las hojas del cálatos. El convento de Capuchinas, fundado en el siglo XVII sobre antiguas casas solariegas del XV, tiene en su primer patio 3 capiteles compuestos califales con las hojas de acanto lisas, lo mismo que las volutas. En el tercero de ellos, este de aquí, aparece un adorno poco común al llevar un tallo terminado en un botón situado entre las hojas superiores del cálatos. En este primer patio hay además otros 4 capiteles corintizantes romanos de muy buena talla. En el segundo de ellos lleva en su talla foliolos estilizados, bisilados y apuntados, y en el cuarto lleva un interesante cimacio decorado. En el segundo claustro encontramos un amplio muestrario de capiteles romanos, tardorromanos y califales, estos últimos de orden corintio compuesto, todos con hojas y volutas lisas, así como el equino en los compuestos. En este segundo patio nos llama la atención entre los capiteles romanos uno que lleva un adorno de una rosa de 8 pétalos, no muy normal, siendo también destacable la decoración del capitel tardorromano por su forma de tallar las hojas con nervio central ramificado. Continúa la serie de capiteles en este segundo claustro con otros 5 de talla menos trabajada. En la cuarta galería del claustro encontramos una bella portada mudéjar y 2 ventanales en los que encontramos que sobre los fustes centrales un capitel corintio y otro compuesto. Uno de los ventanales va enmarcado con una decoración mudéjar. En la residencia de San Rafael de la calle del Buen Pastor destaca en el segundo patio el capitel califal de estilo corintizante de una buena labor de trépano sobre las hojas de acanto espinoso con tallos perforados y rizados. Lleva una cartela escrita en la que se dice obra de Ahmad Ben Fatat. Los patios de Córdoba, además de la belleza de la arquitectura y armonía de colores entre el encalado de sus paredes y las macetas repletas de flores, a veces conservan en sus arcos algunos capiteles y columnas de estilo de tapa musulmana que no suelen llamar mucho la atención. Y por este motivo queremos destacar este detalle con las imágenes mostradas. Mostramos este capitel corintio con una intensa labor decorativa sobre las hojas de acanto espinoso, los nervios lisos, y en el centro de las volutas lleva unas flores de 4 pétalos. En otras ocasiones se conservan expuestas como auténticas joyas estas piezas en casas particulares, como el ejemplo de la presentación que tenemos aquí delante. En este capitel conserva parte de la inscripción en la cartela que dice nada más se puede ver obra de, y que no podemos contemplar por lo deteriorado que está.
también tenemos este otro capitel con pencas y volutas lisas que son muy comunes en la época de Al-Hakam II y Xian II. La mayoría de las veces están formando parte de la arquitectura de edificios como estos capiteles de la calle San Eulogio, donde encontramos en un bonito patio con arcadas de ladrillo mudéjares atribuibles al siglo XV que transmite las cargas de los pisos superiores a través de 5 conjuntos de cimacios, capiteles califales, fustes y basas. 3 de ellos son de orden compuesto y otros 2 de orden corinto de pencas lisas. Una de las basas lleva además una decoración geométrica y floral. El más interesante de todos ellos es este precisamente. Es un capitel compuesto con una inscripción en el ábaco que indica que se hizo para Al-Hakam II bajo la dirección de Zúcar, el gran fata, en el año 362 de la Égira. Es muy similar a los 2 del Museo de Kuwait que estuvieron expuestos en Medina Zara en el año 2001 en la exposición del esplendor de los omeyas cordobeses. Los demás capiteles de este patio son capiteles de orden compuesto y otros 2 corintio con pencas lisas. Es muy interesante también el conjunto de capiteles que forman parte de la estructura de cada uno de los 2 patios de la antigua banca Pedro López. En el primero de los capiteles, este que tenemos aquí, se puede catalogar como perteneciente al siglo VI del periodo tardorromano. En él van 2 coronas de hojas acantizantes, la inferior de 8 hojas, la superior de 4, que lleva interiormente estos adornos y presenta entre las hojas unos adornos que no son muy comunes, como esta serpiente o esta venera. En el segundo de los capiteles encontramos que la corona inferior del calatos, las hojas están talladas con biseles longitudinales de trazado vertical. Las hojas de la corona superior son acantizantes con nervio central al que unen estilizados foliolos que presentan un nervio central formado por una incisión en V labrado mediante bisel. Los espacios entre las hojas van completados con diferentes dibujos. El capitel número 3, este que tenemos aquí, es un capitel corintio de época amiral del siglo VIII. De este modelo encontramos algunos muy parecidos en la ampliación de la mezquita, en la ampliación de Abderramán II. El capitel número 4 es también del siglo IX o X, es de estilo compuesto con 2 series de hojas de acanto de aspecto carnoso, de estilo clasista. En su talla no se llega a utilizar el trépano con la amplitud que se hizo posteriormente durante el califato. El astrágalo lleva el clásico contario, en el que alternan óvalos y parejas de discos de perlas. El capitel número 5, podemos catalogarlo como este de aquí, como corintizante de la época emiral de los siglos VIII o IX. El número 7 es del segundo patio, que este patio está en comunicación por un pasillo con el primero que hemos visto anteriormente. Tiene la particularidad de que en este caso sí se conserva la inscripción que nos viene a decir: en el nombre de Dios, la bendición completa de Dios, el perfecto bienestar. Se hizo para Al-Hakam al-Mustán Sirbilá, el emir de los creyentes. Dios alargue su vida, lo que ordenó hacer y completó con la ayuda de Dios bajo la dirección de Sad el Grande. Por la inscripción, Sad el Grande aparece en los restos de algún arquito de Medina Zara, por el que se atribuye su fecha entre el 345 y 350. Volviendo al primer patio, el capitel número 6 es de estilo corintio y en el tallado vemos que está incompleto, puesto que esta parte no se ha usado el trépano, tuvo que estar adosada a una pared. Es el mismo caso que hemos visto en la zona alta de la Cámara del Tesoro de la Mezquita de Córdoba y que pudimos contemplar durante los trabajos realizados en esta zona recientemente. En él observamos las diferentes zonas de trabajo con acabado y lisas
por haber estado, como decimos, adosada en un principio a algún muro. Otro bonito patio es el que encontramos en el Archivo Municipal de Córdoba, que anteriormente fue la Casa de los Guzmanes. Es del siglo XV y en sus patios podemos contemplar bonitos aljimeces y estos capiteles califales. Ahora destacamos este interesante patio de la Casa Árabe, en el cual destacan estos dos capiteles. El primero de ellos, compuesto, decorado con hojas de acanto espinoso y con las volutas casi perdidas. Tenemos aquí. El segundo capitel califal, de estilo corintizante, en cambio tiene las hojas del calatos lisas. Volviendo a la presentación de capiteles poco conocidos por encontrarse en espacios reservados, tenemos en la dirección de las oficinas del edificio de la Diputación, antiguo convento de la Merced, dos capiteles procedentes de Turruñuelos, la antigua Almunia Almusafilla. También anteriormente esta Almunia es conocida como Al-Dimask. En el primero, de estilo compuesto, aparece escrito en la cartela obra de Saad Ben Umar, su siervo. Estaba siendo utilizado como mesa de teléfono. El segundo, de estilo corintizante, está parcialmente terminado su trabajo de trépano, puesto que lleva una zona de las hojas lisas, algo que ya hemos visto anteriormente. De este lugar proceden también otros tres capiteles que actualmente están en la fachada del Castillo de la Albaida. Son estos tres, y que son estos tres primeros que tenemos aquí con detalle. Hay un cuarto capitel en una de las puertas de este establecimiento. Uno de los capiteles, este precisamente, de estilo compuesto, es análogo a otro existente en el Museo Arqueológico de Córdoba. Ambos guardan una línea similar al que encontramos en algunos pilares de la catedral de finales de la son catalogados como finales de la época Julio-Claudia. Encontramos dos bonitos capiteles también en el patio del Hotel Balcón de Córdoba. El primero, de estilo compuesto, este que tenemos aquí, de la etapa califal, con pencas y volutas lisas, y el segundo, de estilo corintizante, precioso este capitel, que lleva un trazado en las hojas similar al que aparecen en algunos capiteles de la época Julio-Claudia. En un segundo patio encontramos ordenada exposición sobre la pared toda una serie de atauriques califales. Son muy interesantes los patios del Palacio de los Luna, en la plaza de San Andrés. En ellos, además de la belleza del patio, al pasar la reja de entrada encontramos con varios capiteles allí pues adornando sobre el suelo. El primero de ellos, de estilo corintizante, es un modelo que encontramos también bastante parecidos en la mezquita primitiva y en los pilares de la catedral. Los demás son tardorromanos y califales, varias basas y capiteles, un pozo con un brocal muy interesante, puesto que su agua facilita una sombra que nos da este limonero. Pero nos vamos a fijar un poco en este otro brocal que está aquí adosado y sirve de macetero. Aquí le tenemos con detalle. Formando parte de esta decoración está este brocal de cerámica, en el cual presenta una planta ochavada con un reborde que sobresale unos 90 milímetros. Su superficie exterior está vidriada de color verde esmeralda y va decorado con cenefas, arcos e inscripciones de una clara ascendencia almohade. Sobre el arco lobulado, este que tenemos aquí, presenta esta inscripción que viene a decir la prosperidad y está repetido continuamente. La inscripción central, esta que tenemos aquí, esta, y la superior están elaboradas con plantillas diferentes y en ellas se lee repetidamente al-Mulk. Siguiendo nuestro recorrido por los patios de Córdoba, encontramos en la Fundación Alcorce, situado en la antigua casa del siglo XVI de los marqueses de Motilla, encontramos a la entrada de las antiguas cuadras y muy cerca de la muralla del Alcázar una arquería con dos capiteles. Son estos dos que tenemos aquí, que vamos a ir más deprisa. A veces estas piezas se pierden, como sucede con las de este solar,
de una casa mudéjar situada en el rincón de la calle San Eulogio y que podemos ver en el siguiente vista recogida en Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa del año 2008. En ella se nos muestra un fuste de granito y el capitel que en su momento hubo en ese lugar, que es un capitel visigodo del siglo VII. Entre los edificios que se encontraban en mal estado en el momento de la conquista, encontramos que en el baño de la pescadería, para ponerlo en uso, el obispo don Fernando de Mesa dona el baño a don García Rodríguez y a su mujer, los cuales realizan una restauración mudéjar, y la parte que nos ha llegado a nosotros, esta es la entrada, vemos este capitel y esta basa. En la taberna Los Palcos, al patio de los capiteles, es esta la taberna, se pasa por aquí y se accede a este patio donde encontramos sobre estos dos arcos, este primer capitel muy maltratado, es este capitel romano. Después, en la sala que hay en el lado izquierdo, vemos estos dos capiteles califales, pero nos vamos a detener un poquito más en este otro que hay en la galería, este de aquí. Este capitel lleva una inscripción en el ábaco, que es un capitel compuesto y que también mantiene, vemos aquí la lámina de plomo para evitar deslizamientos. La inscripción que lleva aquí nos viene a decir que fue hecho para al-Hakan al-Mustan-Sir Bilá en el año 366 de la Égira, y en la cartela viene a decir obra de Futut el grabador. Muy próximo a San Andrés tenemos en el Realejo, supimos por doña Mercedes Valverde la existencia de una pila califal, por lo que hicimos gestiones para poder ver y estudiar esta pieza. Primero hemos tratado de contactar con los propietarios, pero no ha sido posible, y al hacer una inspección en la Consejería de Cultura, Consejería de Urbanismo en el inmueble, se comprobó que en el interior se conserva este fuste y este capitel romano, piezas que han sido, o fotos que han sido facilitadas por don Juan Murillo. Al continuar con las gestiones, hasta ahora solamente hemos obtenido las fotografías de la pila a través de doña Pilar Sepúlveda y don Juan Giner Sepúlveda, los cuales nos han indicado que se encuentra en un patio interior con múltiples objetos desordenados. Con ellos se ha iniciado el estudio y a primera vista vemos que se trata de una pila fuente de época califal de una sola pieza. Me gustaría describirla, pero no hay tiempo. Vemos que es una pila califal muy parecida a las dos que hay en el Museo Arqueológico de Córdoba, y que al buscar entre las pilas califales detalles que nos indiquen su datación, nos dice que don Rafael Castejón, sobre las pilas almanzorellas de Córdoba, apareció una en el 1926, la segunda en el 45, en lo que entonces se conocía como a la mirilla, pero que después se ha concretado que es el nombre de esta almunia es al-Rumanilla, que el Fata Durri al-Sagir, y que luego regaló al califa al-Hakan II. Después de la muerte de este pasó al Manzor. Vemos que lleva una cabeza de león puesta aquí sobre esta parte, y que es similar a esta pieza que estuvo aquí expuesta durante una exposición que hubo en esta zona, en este palacio, y que podemos considerar que es de la misma época. Por lo tanto, dadas las prisas, no cabe más el describir esta pieza. Ha sido un rápido recorrido por varios conventos, iglesias y casas de Córdoba, en el que hemos comprobado el interés de los habitantes en la conservación de este legado histórico, el cual es complementario del que habitualmente se puede contemplar en los museos y en la mezquita catedral. Muchas gracias por su atención.